Buenos días, amada familia. La semana anterior vimos algunos aspectos acerca de la ofrenda. Y al hablar de la ofrenda surge entonces la pregunta, ¿cuánto es que debo ofrendar? Pero recordemos primero los principios que habíamos visto en el video anterior. Y recordamos entonces que debemos recordar que las ofrendas son parte de nuestra adoración, pues involucra darnos a nosotros mismos, al Señor, todo lo que somos y también todo lo que tenemos. También habíamos visto que Dios espera que seamos generosos cuando demos, pues así como Él, quien dio lo más preciado que tenía, a su Hijo único por nuestra salvación, Dios también espera que nosotros seamos generosos al dar. Luego habíamos visto también que es un deber de todo creyente dar para la obra del Señor y para la ayuda mutua a los hermanos. Nuestras ofrendas deben ser planificadas y no producto de un impulso emocional, también habíamos visto. Vimos también que la actitud del corazón al ofrendar es más importante aún que la cantidad de ofrendas que nosotros podamos dar. Vimos a su vez que las ofrendas del creyente no deben ser de mala gana o por obligación, sino que deben ser voluntarias, porque Dios ama al dador alegre. Las ofrendas voluntarias y generosas deben ser conforme a la prosperidad que Dios nos da. También habíamos visto ese principio. Y que Dios prospera a los que dan generosamente para que sigan dando con generosidad. Había ese principio también, lo vimos en la Biblia. Y la generosidad de los creyentes glorifica a Dios. La gracia de Dios produce en nosotros gozo y el gozo produce generosidad para nosotros dar. Volviendo a la pregunta inicial, cuando decíamos ¿cuánto es que debemos dar? Y entonces tenemos que volver a la Biblia para ver qué es lo que el Señor nos habla de esto. Depende de un porcentaje, es voluntario, es una cantidad neta. ¿Qué es? ¿Cuánto es que debo yo dar? Y si tú estás comenzando en los caminos del Señor, obviamente es una pregunta muy importante que debes tener en cuenta. Aquí surge el concepto de los diezmos. Y diezmo se refiere a la 10ª parte de algo, ¿no? ¿Y cuándo surge el concepto de diezmos? Y esto es lo que vamos a ver en esta primera parte. ¿Este concepto de diezmos surge en la cultura hebrea? No solo en la cultura hebrea. Mucho antes de la cultura hebrea ya había el concepto de diezmos. El concepto de diezmos en la cultura hebrea lo encontramos en la ley de Moisés. Pero antes de la ley de Moisés, lo encontramos también en la Biblia, en los tiempos de Abraham, antes que se forme el pueblo mismo de Israel. Y históricamente también debemos referir que los diezmos eran parte de la cultura pagana también de muchos pueblos. La gente diezmaba a sus reyes, diezmaba a sus dioses, diezmaba a los reyes cuando eran conquistados también. Entonces era en cierta manera una costumbre de ese tiempo el asignar este porcentaje, no sabemos el por qué, pero con estas finalidades. Pero veamos entonces el diezmo antes de la ley. ¿En dónde es mencionado en la Biblia? En Génesis capítulo 14, verso 17, lo encontramos en la historia de Abraham y Melquisedec. Dice entonces en el verso 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador del cielo, de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, entonces vemos, si recordamos la historia, el sobrino de Abraham, Lot, fue capturado en estas guerras que tenían estos reyes de este sector, y entonces Abraham forma un grupo de hombres que tenía y va a pelear contra estos reyes para rescatar a su sobrino Lot. Él es favorecido por el Señor y derrota a esta coalición de reyes y rescata a su sobrino. Ahora, como costumbre de la época, cuando alguien ganaba estas batallas, estas guerras, se apoderaba del botín, de todo lo que materialmente tenía la otra persona. Y esto aparentemente es lo que tiene Abraham, ¿no? Entonces él recuperó el botín de todo y luego sale a su encuentro dos personajes. El rey de Salem, dice, pero también aparece Melquisedec, que es rey de Salem, ¿no? A su encuentro va el rey de Sodoma y va el rey de Salem, ¿no?
En esta primera parte, el rey de Salem es el que habla primero delante de Abraham, porque si seguimos leyendo el texto, también luego le habla el rey de Sodoma. Pero el rey de Salem, que es en el antiguo tiempo, recordemos que estamos en los tiempos de Abraham, esto era lo que sería lo que es equivalente de Jerusalén, ¿no? Entonces el rey de Salem, ¿no? El nombre era el nombre antiguo de Jerusalén, ¿no? Entonces este rey era un rey y además sacerdote del Dios Altísimo. No nos dice más acerca de este Melquisedec, pero dice que se aparece delante de Abraham y lo bendice a él, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, y bendito sea Dios mismo. Y luego de esta bendición, Abraham le entrega, dice, el diezmo de todo, ¿no? Entonces vemos algunas características aquí, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué es que Abraham le da el diezmo a él, ¿no? A Melquisedec, ¿no? Y aquí empiezan a entrar las diferentes especulaciones. Es que Dios le había mandado, había dispuesto que sea así. Bueno, en realidad no vemos en ninguna parte del texto bíblico que haya una ordenanza de Dios para con Abraham de que haga esto. Además, no vemos en todo el texto de Génesis que en la vida de Abraham, que Abraham haya diezmado constantemente por un mandato del Señor, tampoco. Entonces, solo la Biblia nos muestra que en esta ocasión Abraham diezma todo, ¿no? Y de qué todo se refiere, en el libro de Hebreos nos amplía un poco más y nos dice que es el diezmo del botín que él había tomado de la guerra. Por tanto, no son de sus propios bienes, sino es del botín que Abraham toma, y de ahí saca una décima parte y le entrega al rey de Salem, a Melquisedec, producto de esta bendición. Ahora, ¿por qué le entrega este 10%? Tendríamos que especular para decir que es un mandato de Dios, no lo sabemos en realidad. Y por otro lado sería que era una costumbre, como era costumbre de esos tiempos, él entregó ese 10% del botín a Melquisedec. Pero no sabemos más, no podemos profundizar en cuáles son los motivos de Abraham, porque la Biblia no nos dice más. No hay un registro bíblico acerca de esto. Por tanto, podríamos concluir que esta fue finalmente una ofrenda voluntaria, porque no hay ningún mandato previo, pero fue algo voluntario que Abraham pudo darle, ¿no? Le dio el 10% de manera voluntaria. Luego nos encontramos más adelante en Génesis capítulo 28, verso 20, otro texto que nos habla acerca del diezmo. Y encontramos a Jacob, ¿no? Todos sabemos a Jacob. Jacob está huyendo, ¿no? Y en eso él pretende hacer un pacto con Dios, ¿no? Y dice en el verso 20 del Génesis 28, e hizo Jacob voto diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz de casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto señal será por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, ¿no? Entonces es Jacob pretendiendo hacer un pacto con Dios y diciéndole a Dios: si tú, Dios, vas conmigo y me dieres para comer, me dieras para vestir, me llevas en paz, entonces yo te daré todo, ¿no? Y muchas personas lamentablemente ven como algo espiritual este supuesto pacto que hace Jacob. Pero Jacob, recordemos que ¿quién era? Jacob era un engañador, y en este caso está pretendiendo también hacer un pacto con Dios, ¿no? Algo absurdo. ¿Por qué? Porque está condicionando a Dios. Yo te voy a dar el diezmo de todo si es que tú me haces esto, ¿no? Y si Dios en su soberanía no quiere hacer eso, entonces yo no te voy a dar. Y eso es algo pretencioso, eso es algo sin sentido. Es como si hoy le dijéramos a Dios: Señor, si tú me das un trabajo, entonces yo voy a ir a la iglesia todas las semanas, ¿no? Y bueno, suena absurdo, aunque realmente en el día de hoy también muchas personas lo siguen haciendo así, pero es absurdo porque es ir contra la soberanía misma de Dios. ¿Quién nos creemos nosotros para poder acorralar a Dios de esa manera? Si tú me hicieras eso, entonces yo te voy a dar. Miren, que Dios es el dueño de todo, no necesita de nuestro dinero, ¿no? Nuestras peticiones deberían ser humildes, pidiéndole a Él que nos dé todo lo necesario. Si Jacob tal vez hubiera dicho: Señor, yo te voy a dar el todo y te pido por favor que tú me des pan, me des vestido y me lleves en paz con mi familia, tal vez hubiera sido otra cosa. Pero Jacob no hizo eso. Por tanto, no es un buen ejemplo esto de Jacob. Ahora, ¿por qué lo hizo Jacob? ¿Por qué quiso dar el 10%? Tampoco no lo menciona. No hay un mandato bíblico previo. No hay la Biblia no nos menciona que haya una costumbre de Isaac, su padre, el hacerlo y que eso les haya enseñado a ellos. No se menciona ahí en la Biblia. Por tanto, entendemos que fue algo voluntario, ¿no? El pacto que él pretende hacer, ¿no? Un pacto voluntario con
Dios. Ok, después de eso no encontramos mayor referencia al diezmo antes de la ley, ¿no? Entonces, antes de la ley no hay un mandato, no hay una costumbre de los hombres de dar el 10% de sus bienes a Dios, ¿no? Así es que nos encontramos ahora en el tiempo de Moisés, y en el tiempo de Moisés entonces sí encontramos una ofrenda obligatoria, ¿no? Este diezmo se presenta como ofrenda obligatoria a los israelitas, ¿no? De nuevo, antes de la ley no hay evidencia de una ofrenda obligatoria, y los diezmos se presentan de manera voluntaria, ¿no? En esos contextos que habíamos hablado, no como un mandato de Dios, sino de manera voluntaria por razones que no nos especifica la Biblia. En el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley, sí se daba los diezmos, se daba una ofrenda obligatoria, ¿no? Que tenían que dar los israelitas. Vamos a Levíticos capítulo 27, verso 30, y dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrado a Jehová. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos este primer diezmo, ¿no? Y digo primer diezmo porque vamos a ver, este es el llamado diezmo del Señor o de los levitas, ¿no? En Números 18, en la extensión de Números 18, nos habla que estos diezmos, el diezmo del Señor, el diezmo de los levitas, servía justamente ¿para qué? Para sostener a las 11, para sostener, perdón, a la tribu del Leví, ya que las 11 tribus, ¿no? de Israel tenían asignadas tierras y obviamente tenían ingresos de esas tierras. Pero sin embargo a los levitas no se les había asignado nada de ello, y por tanto el sustento de los levitas, quienes cuidaban el tabernáculo y de quienes salían los sacerdotes para oficiar en el tabernáculo, eran sostenidos por estos diezmos, ¿no? Estos diezmos, por tanto, sostenían a quienes, a los levitas, y se llamaba el diezmo, o se conocía como el diezmo del Señor o diezmo de los levitas, ¿no? Entonces era de todo lo que tenían, los cultivos, de sus vegetales, de sus animales. Esta no era una ofrenda voluntaria, era una ofrenda obligatoria. Porque si no la daban, encontramos justamente eso en Malaquías, ¿no? Si recordamos, en el tiempo de Malaquías, los sacerdotes no podían oficiar porque tenían que estar trabajando para ganar el sustento, porque la gente no estaba dando ese diezmo. Por tanto, en Malaquías encontramos justamente cuando Dios habla a través del profeta diciendo: ustedes, la nación toda, me han robado porque no están entregando sus diezmos. ¿Por qué? Resultado de ello, que hacía, no se estaban dando los oficios sacerdotales que se debían dar en el templo, porque la gente no estaba dando para el sustento de los levitas. ¿Ok? Entonces el pasaje de Malaquías está enmarcado, ¿no? en ese contexto. ¿Ok? Entonces encontramos este primer diezmo que ellos daban, pero no solo ello. Ahora vamos a ver en Deuteronomios capítulo 12, verso 6, y dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y si seguimos leyendo, encontramos justamente todas las indicaciones que este diezmo significaba y qué es lo que tenían que hacer. En otras palabras, este era un diezmo que ellos entregaban de sus animales, de todo lo que tenían también. ¿Para qué? Para reunirse en el lugar que Dios asigne. Y de esa manera hacer una especie de fiesta nacional con la finalidad de que ellos puedan unirse, pero era al lugar donde el Señor designe. En Deuteronomios 14, verso 22, dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Y los comerás delante del Señor, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? Aquí ellos tenían que dar porque había una festividad. Había una festividad, y justamente de ahí viene el nombre, que se conocía este diezmo como el diezmo de las festividades o el diezmo de los festivales, porque servía este 10% ¿para qué? Para justamente propiciar esta fiesta nacional en el lugar donde Dios asigne. Lugar en el cual
Las familias se reunían a comer de las ofrendas y la finalidad obviamente que era para poder mantener la unidad nacional, la unidad colectiva de este pueblo, ¿no? Entonces vemos que encontramos dos ofrendas obligatorias bajo el nombre de diezmos. El diezmo del Señor o de los levitas, el diezmo de las festividades, y luego encontramos en este mismo Deuteronomio 14, en el verso 28, dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere entre las poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Encontramos aquí un tercer diezmo, que tenían que dar lo que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos, ¿no? Entonces cada 3 años ellos tenían que entregar este diezmo de manera obligatoria, ¿no? Entonces ellos, los judíos, de manera obligatoria, por ley, tenían que entregar un diezmo para el diezmo del Señor o de los levitas, para el sostén del oficio sacerdotal de los levitas, el diezmo de las festividades, ¿para qué? Para sostener justamente para estas fiestas nacionales, y el diezmo para los pobres, que daban cada 3 años, ¿no? Si este diezmo lo dividimos cada año, entonces anualmente todos los judíos tenían que dar aproximadamente el 23% de todo lo que les ingresaba, ¿no? Esto era algo obligatorio, ¿no? Entonces estos diezmos proveían para los sacerdotes o levitas, para las festividades nacionales y también para los pobres, ¿no? Entonces, si queremos ver desde una perspectiva de gobierno de este pueblo, quienes estaban dirigiendo al pueblo obviamente eran los sacerdotes, era la clase gobernante, digamos, de ese momento, de ese tiempo, ¿no? Y inclusive lo vemos después en el tiempo de Jesús como el gran Sanedrín que tomaba las decisiones, ¿cierto?, en medio del pueblo, y de ahí viene todo ello, porque el sacerdocio estaba también que dirigiendo, ¿no? Después es que aparecen reyes, pero antes de los reyes era parte del sacerdocio, las decisiones se tomaban ahí, era parte, digamos, del gobierno, y el sostén, por tanto, de los levitas, de estos sacerdotes, o de la parte del gobierno, digamos, de este pueblo, era el primer diezmo. Las fiestas, las festividades nacionales, ¿no? Las fiestas para mantener la unidad en Israel venían del segundo diezmo que ellos daban. Y el bienestar social, el bienestar de los pobres, los huérfanos, los extranjeros, las viudas que no tenían dinero, salían de este diezmo que daban cada 3 años. Por tanto, encontramos en la ley 3 tipos de diezmos que eran obligatorios, ¿no? Eran, si queremos compararlo con el día de hoy, eran una especie de impuestos para que la nación toda pueda desenvolverse, para que la nación toda pueda desempeñarse, ¿no? De manera que con eso se aseguraba el oficio sacerdotal, ¿no? Se aseguraba las fiestas nacionales y se aseguraba también que el bienestar social. Pero ¿esto era lo único que tenían que dar los judíos? No, obligatoriamente tenían que dar el 23%, como vemos aproximadamente. Ahora, sumado a ello, encontramos pasajes como el de Levíticos, capítulo 19, verso 9, en donde el Señor dispone lo siguiente: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces Dios estaba obligándoles también a que ellos no cosechen hasta el rincón de su territorio, hasta el último de su territorio, no, que dejen más bien que todos esos rincones, para que los pobres puedan ir y puedan tomar de eso. Entonces, de todo su cultivo, ellos no podían aprovechar el 100% del cultivo. Y si al momento que ellos estaban cosechando se caía algo al piso, dice: no recogerás el fruto caído, porque eso servirá ¿para quién? Para los pobres. Entonces, obviamente el que no quería dar tenía que recoger con mucho cuidado, ¿no? Porque ya de por sí no podía cosechar todo, tenía que dejar los rincones para los pobres, y si se le caía algo tampoco podía recoger, porque eso debería quedar para los pobres, ¿no? ¿Esto es una cantidad exacta? No, no es una cantidad exacta, eso es algo muy variable, ¿no? Y encontramos este episodio, por ejemplo, en Ruth, ¿no? En Ruth, cuando va a los campos de Booz y va a recoger para
para justamente su suegra, ¿no? Noemí. Ok, entonces encontramos que los israelitas tenían que dar obligatoriamente aproximadamente un 23% más estas obligaciones de no aprovechar todos sus cultivos porque tenían que dar para los pobres. En Éxodo capítulo 30, verso 13, nos encontramos que dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, el ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y lo darás, dice el verso 16, para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será de memorial para los hijos de Israel delante de Jehová. Entonces, ¿qué tenían que dar? A su vez, tenían que dar una especie de impuesto, ¿no? Llamado el impuesto del templo, y eso es lo que encontramos después cuando le exigen a Pedro, ¿no? Tu maestro no da impuestos, y Pedro va donde Jesús, y Jesús le dice, bueno, yo como hijo de Dios no tengo que hacerlo, pero para no ofender a ellos vamos a darle los impuestos, y le envía a Pedro a un pez, saca una moneda de la boca del pez y paga él su impuesto al templo, ¿no? Porque el impuesto al templo no era un porcentaje, sino era una cantidad establecida, definida, ¿no? Ni el rico podía dar más, ni el pobre menos, era una cantidad definida para el templo. Y esto era para el servicio del tabernáculo, ¿no? ¿Para qué? Para comprar los implementos para el aceite, ¿no? Para la limpieza del tabernáculo, porque recuerden, el primer diezmo era para los levitas. Pero este impuesto era para ya comprar algunas cosas propias para el servicio del tabernáculo, ¿no? Ok, entonces tenían que dar 3 diezmos, no podían aprovechar toda su cosecha, tenían que dar este impuesto del templo. Y en Éxodo 23 también nos habla, si recordamos, del famoso año del jubileo, ¿no? Parte de esta costumbre era que todos podían cultivar sus tierras, pero al 7º año ellos no podían hacerlo. Cada 7 años ellos tenían que dejar en reposo la tierra. Por tanto, era un año que ellos no iban a recibir ingresos, ¿no? ¿Para qué? Justamente para que la tierra pueda regenerarse y pueda producir mucho más. Pero ellos entonces no podían este año dar. Y recuerden que en este tiempo inclusive las deudas que se tenían tenían que ser perdonadas, ¿no? Si yo había prestado a alguien y paso por este tiempo, yo tenía la obligación de condonar estas deudas. Nadie podía salir de este año con deudas. ¿Ok? Entonces encontramos por tanto que los judíos en realidad estaban dando mucho más del 10%, y hasta ahora hemos visto las ofrendas obligatorias, ¿no? Que ellos tenían que dar, bajo diferentes conceptos, bajo conceptos de diezmos, bajo concepto de el impuesto al templo, o bajo el concepto de esto de las cosechas, pero todas ellas eran, por englobar de un término, ofrendas obligatorias. Entonces, decir que solo daban el 10% está muy lejos de la realidad. Ellos daban obligatoriamente, solo contando los diezmos, aproximadamente entre el 23% al 25% de sus ingresos anuales. Y además de ello, cosas incontables, ¿no? Porque no se podía calcular un precio, esto de que no podían cosechar todo, si caía lo tenían que dejar para los pobres, cada 7 años dejaban de cultivar ellos y tenían que dar bastante y no era solo un 10%. Por tanto, decir que el diezmo en el Antiguo Testamento se reflejaba o era solo el 10% de todos sus ingresos y ahí se quedaba y eso es lo único que daban de manera obligatoria para Dios, mentira. Es falso, la Biblia es clara, es mucho más que ellos daban. Ahora, encontramos nosotros, además de las ofrendas obligatorias, bajo el nombre de diezmos, bajo el nombre de impuestos para el templo, bajo el nombre de estos mandatos para las cosechas, ¿no? ¿Encontramos también ofrendas voluntarias? Sí. Encontramos también, además de ello, ofrendas voluntarias que ellos tenían que entregar. Además de los sacrificios de animales que tenían que hacer, obviamente, fruto de sus pecados. Pero veamos el principio en Proverbios capítulo 3, verso 9. Este era el principio: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, ¿no? Entonces había un principio. El principio es de honra al Señor con lo que tienes, dale las primicias y el Señor va a aumentar tus cosechas, ¿no? Ese es el principio que regía a ellos. Honra al Señor con tus bienes y el Señor va a premiar tu generosidad con abundancia en tus graneros.
nosotros, ¿no? Y vamos a ver si este principio se sigue aplicando en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Pero esto era una promesa definitivamente para Israel. Dar al Señor de corazón, dar al Señor voluntariamente, dándole lo mejor, honrándole con todo lo que tenemos, siempre ha sido un principio en toda la Biblia. En Proverbios capítulo 11, verso 24 dice: hay quienes reparten y Él les añadió más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, Él también será saciado. Entonces, este otro principio, ¿no?, que se relaciona con el otro: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Para qué será prosperada esta alma? ¿No? Para poder seguir dando a los demás y poder seguir saciando a los demás, porque el justo no retiene, sino al contrario reparte. Esa es la idea de este proverbio, ¿no? Y la idea del proverbio anterior es de que tienes que honrar con tus bienes, ¿no? Entonces este es un principio que regía en el Antiguo Testamento, y vamos a ver si este principio también rige para nuestras vidas el día de hoy. Y claro que sí, ¿no? Como hemos visto en el video anterior acerca de las ofrendas, en 2 de Corintios capítulo 9, Pablo nos habla de que Dios espera que nosotros podamos ofrendar de manera generosa, ¿no? Es más, en 2 de Corintios capítulo 8, Pablo exalta el modelo de Macedonia. Pablo exalta justamente lo que los macedonios hacen cuando él dice: miren que de su profunda pobreza ellos abundaron en generosidad, ¿no? Entonces, hay una ofrenda que está Dios esperando de parte de nosotros. Honra a Jehová con tus bienes, es el principio, ¿no? Luego también Pablo nos enseña en 2 Corintios 9 que Dios, el que da el pan al que come, Él es el que puede hacer que multiplicar nuestras ofrendas. ¿Para qué? Para poder seguir siendo generosos y seguir dando, ¿no? Y este es el segundo principio en Proverbios. Por tanto, son principios que no se quedan solamente en Israel, sino que van a todos los tiempos. Honra al Señor con tus bienes y reparte, no lo retengas, porque el alma generosa siempre va a ser prosperada. ¿Ok? Entonces esto nos habla, por tanto, ya de algo más amplio, porque ya no es algo obligatorio, porque si es algo obligatorio, ya no es algo que honre al Señor, porque es algo obligatorio. Algo obligatorio es algo que tienes que dar, no es algo que salga de tu corazón, no es algo que viene de ti, es algo que tienes que dar, es una obligación. Pero estos principios no nos hablan de un porcentaje, solo nos dice: honra a Jehová con tus bienes, y deja abierto esto. ¿Por qué? Porque Dios mira con agrado la ofrenda voluntaria, ¿no? Entonces hay una ofrenda que es obligatoria y hay una ofrenda voluntaria. Y esta es la pregunta que justamente decíamos. ¿En el Antiguo Testamento hay ofrendas voluntarias? Sí. Y encontramos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, verso 2, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, ¿no? Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneño, teñidas de rojo, pieles de tejones, de madera de acacia, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Entonces, era una ocasión especial, se iba a levantar el tabernáculo y el Señor le dice a Moisés: pide ofrendas, ¿no? Levanta las ofrendas. Dice: ¿por qué? Porque todo varón que diere de su voluntad de corazón. Porque Dios va a mirar a través de estas ofrendas voluntarias el corazón del dador, el corazón de la persona que da. Éxodo capítulo 35, verso 4 dice: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, etcétera, 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 piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y piedras para el pectoral, ¿no? Entonces sigue hablando el Señor aquí y nos dice en el verso 10 del capítulo 35 de Éxodo, dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado, ¿no? Entonces aquí viene el primer lugar, en los primeros versículos dice: recoge ofrenda, oro, plata, piedras preciosas, telas, todo lo que tenga. Luego dice: todo sabio de corazón vendrá y hará todas las cosas. Aquí ellos están ofreciendo lo que ellos saben hacer, ¿no? Dice: Jehová ha mandado el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, el arca, el candelero, todo lo que ellos saben hacer. Entonces no solamente es
lo que tienes a la mano, sino también lo que sabes tú dar. Éxodo 35, verso 20, y dice, ¿cuál es la respuesta de la congregación al llamado de Dios? Porque ¿cuál es el llamado de Dios? Di a los hijos de Israel que recojan ofrenda voluntaria, que todo generoso de corazón dé, ¿no? Este es el llamado del Señor a su pueblo. Y dice, y salió todo, en el verso 20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, arcillos, brazaletes y toda joya de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, etcétera, 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 todo lo empezaban a ofrecer al Señor. Ahora, qué importante es que vemos aquí es que el Señor nuevamente resalta, ¿no? Destaca el hecho de lo voluntario de estas ofrendas, y al ser voluntarias, cómo es que el Señor puede ver el corazón de estas personas, la disposición de estas personas para poder dar. En el verso 29 de este mismo capítulo de Éxodo, capítulo 35, dice, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieren corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces, en el Antiguo Testamento habían ofrendas obligatorias, sí, pero también ofrendas voluntarias que el Señor decía que vengan de su corazón generoso. Vamos a ver la disposición de su corazón, ¿no? Entonces encontramos ofrendas voluntarias, pero alguien podría decir, sí, pero estamos en el tiempo de los tabernáculos, todavía la ley no estaba instaurada. Ok, vamos más adelante entonces. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 5, la segunda parte. David, nos encontramos ahora ya en el tiempo de David, ya la ley está bien clara, bien establecida, ¿no? Y dice en la segunda parte, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién? Entonces los jefes de la familia, los principales de las tribus de Israel, jefes de millares, de centenas y de los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Ya la ley establecida, ellos ya están dando sus ofrendas obligatorias, todas las que ya habíamos visto, todas las que establece la ley, pero a su vez aquí están dando ofrendas voluntarias a Dios. Y aquí no están diciendo con que ya nosotros estamos dando, ya no vamos a dar más. Aquí no están diciendo el corazón de ellos, aunque seguramente debió haber muchos de esas personas, ¿no? Muchas de esas personas codiciosas, tacañas, ¿no? Que de repente decían, no, yo ya di, o yo ya estoy dando mis ofrendas obligatorias de las diferentes formas que la ley pide, yo ya no voy a dar más. Pero no, Dios estaba mirando el corazón generoso de las otras personas. Y seguimos entonces, Primera de Crónicas 29, verso 11, dice, David decía esto, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, ¿no? Ese es un principio claro, ¿no? Para poder ofrendar tenemos que recordar esto, que de Dios es todo lo que hay, todo lo que vemos en los cielos y en la tierra es de Dios. Verso 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano nosotros te damos. David estaba diciendo, Señor, tuya es la gloria, tuyo es todo lo que hay. ¿Quiénes somos nosotros para poder darte? Así es que con todo agrado, con todo nuestro corazón, nosotros te alabamos, te loamos tu glorioso nombre con todo esto, con nuestras ofrendas, con lo que nosotros estamos dando, porque ¿quiénes somos nosotros para poder ofrecer voluntariamente estas cosas, ¿no? Porque todo lo tuyo y de lo tuyo, de lo recibido, nosotros te damos, ¿no? En otras palabras, es como si todo esto es tuyo y tú nos das, ¿cómo no te vamos a dar a ti, Señor? De nuevo, ellos estaban dando sus ofrendas obligatorias, pero además ellos tenían el corazón para dar sus ofrendas, ¿qué? Voluntarias. Más adelante, en el verso 1 de Crónicas, capítulo 29, verso 1 de Crónicas 29, vamos al verso 17. Dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones
y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. O sea que hay que tener rectitud de corazón para saber dar a Dios. Esto es lo que nos está tratando de decir David. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí y ahora ha dado para ti espontáneamente. Y esto nos hace recordar lo que ya Pablo nos decía en 2 Corintios 9, que Dios ama al dador alegre. Porque ellos, dice, con la rectitud de su corazón voluntariamente han ofrecido. Y él ha visto que alegría para poder dar de manera espontánea al Señor. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti, Señor. Conserva el corazón del pueblo, conserva que tu pueblo siempre sea un pueblo generoso, dador, y encamina su corazón a ti, Señor. No permitas, en otras palabras, no permitas que sus corazones sean desviados por la codicia, que sean tacaños. No, Señor, conserva ese corazón dador de tu pueblo alegre. En el tiempo de David, ellos estaban dando también ofrendas voluntarias, además de las ofrendas obligatorias. ¿Y por qué Dios hace tanto énfasis en las ofrendas voluntarias? Porque Dios lo que quiere mirar es que el corazón dispuesto. Dice en Deuteronomio capítulo 16, verso 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con esta es la fiesta de los tabernáculos, los diezmos para las festividades, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiese dado. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a dar, un corazón generoso. ¿Por qué? Como habíamos visto la vez pasada, ¿por qué? Porque Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios que dio todo de sí por nosotros, pecadores, que no valíamos nada, pero Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros para darnos una nueva vida. Y cómo no, nosotros vamos a darle a Él nuestra vida, todo lo que somos y aún todo lo que tenemos, ¿no? Por eso decía David, Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder darte? Si además todo lo que hay existe en la tierra es tuyo y todo lo que recibimos además es tuyo, ¿cómo no te vamos a poder dar, ¿no? A ti. Por tanto, la ofrenda voluntaria siempre miraba el corazón generoso de aquellos dadores. Por tanto, para resumir, en el Antiguo Testamento nos encontramos dos tipos de ofrendas. Las ofrendas obligatorias, bajo el nombre de diezmos, de impuesto al templo o de estas leyes acerca de la cosecha. Y encontramos 3 diezmos, que suman aproximadamente el 23% anualmente que ellos daban. Y además la ofrenda voluntaria. Cuando ellos no daban sus ofrendas obligatorias, ahí se aplicaba lo que pasaba en Malaquías, ¿no es cierto? Cuando dice que la nación toda me ha robado porque no ha entregado sus diezmos y sus ofrendas delante de mí, ¿no? Por eso es que ocurrían todas las cosas que ocurrían, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Dios había dicho, si ellos desobedecían, recordamos de Deuteronomio 28, si es que ellos desobedecían, entonces les iba a pasar todas esas cosas, ¿no? Entonces, el Señor en Malaquías estaba recordándoles el pacto que Dios ya había hecho en Deuteronomio. Ahora, en el tiempo de Jesús, ¿no? La única referencia así al diezmo la encontramos en Mateo capítulo 23, verso 23, y a veces también ha sido mal entendida esta, y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Recordemos que todavía estamos en el tiempo de la ley aquí, ¿no es cierto? Jesús todavía no había muerto y todos los ciudadanos de Israel se debían a la ley, tenían que obedecer la ley de Moisés. Jesús mismo estaba sujeto a la ley de Moisés y es el único justamente que cumplió toda la ley. Él vino para eso, para cumplir toda la ley. Entonces, Él viene, ¿no? Jesucristo viene y está hablando a los fariseos, ¿no? Y les está diciendo a ellos, les está diciendo a los fariseos que sí, era necesario que ellos den el diezmo. Tenían que hacerlo, era parte de la ley. Pero ellos se estaban olvidando además de algo muy importante. ¿De qué? De la justicia, la misericordia y la fe. Esto debieran haber hecho ellos. Estos debieran seguir haciendo esto, además de la justicia, la misericordia y la justicia, la misericordia y la fe. Ellos se olvidaron de eso. Entonces es natural. Jesús les estaba diciendo, era necesario que ustedes sigan haciendo eso. Eran parte de la ley, era parte todavía de lo que ellos tenían que cumplir, sus ofrendas obligatorias, y además que no se olviden de lo otro. Pero
solo nos está diciendo esto. Jesús no está enseñando acerca de los diezmos que ellos tenían que dar, solo le está recordando lo que tenían que hacer ellos. Y más bien, el énfasis de Jesús es a qué? Es a no olvidarse de qué, de la justicia, la misericordia y la fe que ellos tenían que hacer. ¿Ok? Entonces, esto es lo que encontramos en el tiempo de Jesús. Y alguna referencia a la ofrenda voluntaria en el tiempo de Jesús la encontramos claramente en Marcos capítulo 12, verso 41, cuando nos dice: estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Por qué el Señor se paró ahí a hacerles ver a esta mujer? Porque esta mujer estaba dando, ¿qué? Todo lo que tenía. Estaba dando una ofrenda, ¿qué? Voluntaria, ¿no? Hacia el Señor. Estaba dando todo lo que tenía. Estaba yéndose mucho más allá de lo que le podía obligar la ley, ¿no? Y estaba dando todo. Dice, de su pobreza le echó todo lo que tenía. Es lo que Pablo justamente también exaltó de la iglesia de Macedonia en 2 Corintios 8, cuando dice: ellos de su profunda pobreza abundaron en gran generosidad. Y esto es lo que pasó con esta viuda. De la profunda pobreza de esta viuda, que abundó en generosidad. Ahora, nos ponemos a pensar entonces, después del tiempo de Jesús, ¿no? ¿Qué nos habla la Biblia acerca de los diezmos? En realidad no hay una instrucción apostólica acerca de esto directamente. No encontramos a Pablo, a Pedro, a Juan hablando directamente en sus cartas acerca de las ofrendas obligatorias bajo los diferentes regímenes que hemos visto, pero sí hay instrucciones acerca de la ofrenda voluntaria, ¿no? En 1 Corintios capítulo 16, verso 2, dice Pablo: en cuanto a las ofrendas para los santos, es claro, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, ¿no? Era una disposición apostólica para las iglesias de Galacia y por tanto también para los corintios, ¿no? Le dice, cada primer día de la semana, estaba hablando de los domingos, los días que los creyentes nos reunimos, ¿no? Cada uno de vosotros. Esto nos habla que era algo que todos teníamos que hacer, mujeres, varones, grandes, chicos, y no dependía de cuánto ganas, si ganas mucho, si ganas poco, no, cada uno de nosotros, ¿no? En otras palabras, era una obligatoriedad el poder que ofrendar. Ok, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, ¿no? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Dice, Pablo está diciendo que tus ofrendas deben ser que cada uno tiene que dar. Cada uno ponga aparte algo según lo que haya prosperado. Y obviamente, como hemos visto la semana anterior, la prosperidad de uno es diferente a la prosperidad de otro. Y por tanto, tenemos que poner aparte algo para poder dar. Y de nuevo está exaltando que esta voluntariedad para nosotros poder dar. Y medir obviamente también nuestros corazones al Señor. Pregunta entonces, ¿puedo dar el 10% como mínimo? Sí. Es una buena base para poder comenzar. Ahora, si digo yo que si doy el 10% estoy dando como los judíos antiguos, no nos engañemos. Los judíos antiguos daban muchísimo más. Recordemos que su parte obligatoria ellos daban como el 23%. Entonces, un 10% es algo mínimo para poder comenzar. Sí, es algo mínimo para poder comenzar, pero recuerda que dice conforme a tu prosperidad, conforme a tu generosidad, pues Dios ama al dador alegre. Pero ahora, lo que no debemos hacer es quedarnos atrapados en un porcentaje. Lamentablemente, mucha gente se queda atrapado en un porcentaje para dar y dice, ya, yo voy a dar tanto por ciento, su economía va aumentando y se queda en ese mismo porcentaje. Pero de acuerdo a cada uno y de acuerdo a nuestras situaciones, a veces ese porcentaje ya no es un dar generoso, ya es un dar lo que nos sobra. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que demos, ¿qué? Generosamente. En otras palabras, no te pongas un límite legal a ello. Que tu mente no diga, este es mi límite, esta es una ofrenda límite que yo voy a dar. No, sino ser libre porque el Espíritu Santo nos va a llevar ¿a qué? A poder dar generosamente. Lo que pasó en Macedonia. Ellos se llenaron de la gracia de Dios, se llenaron del gozo de Dios y ellos pudieron dar generosamente.
Porque cuando damos generosamente, también cosechamos abundantemente. Lo dice claramente la Biblia, pues Dios ama al dador alegre. Obviamente Dios no quiere que tú tengas más para enriquecerte tú, para que te des tus gustitos y todo lo demás. No, y no me malentiendan, no es que no vamos a disfrutar de las ganancias de nuestro trabajo, no. Sí es también una bendición poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo, del fruto de nuestro esfuerzo, pero recordemos que lo que Dios nos dice, o hacia donde Dios apunta, es si Él va a prosperarnos más, no es para ti, es para poder dar generosamente más. Dar para la obra del Señor, dar para las misiones, dar para la prédica del Evangelio a otros lugares, dar para nuestros hermanos, dar para la necesidad de las personas. Entonces hay mucho que hacer, hay mucho que dar y ser generosos. La pregunta del creyente no debería ser ¿cuánto es lo mínimo que pueda dar? Porque esa es una pregunta que más lo podría hacer alguien nuevo sin conocimiento bíblico, ¿no? O alguien tal vez de afuera, ¿no? Tal vez nos puede preguntar, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que nosotros podemos dar? ¿Cuánto es lo mínimo que tú das, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que tú tienes que dar, ¿no? Y si nos quedamos en esa pregunta es un poco mezquina para con Dios, ¿no? Más bien, la pregunta que como creyentes nos debemos hacer es ¿cuánto yo doy para que en mi dar se refleje mi disposición a poder hacerlo, se refleje mi corazón generoso y mi gozo, el gozo que el Señor ha puesto en mí y la gracia que el Señor ha puesto en mí? En otras palabras, Dios definitivamente es el único que ve, así como la viuda. Externamente la gente puede decir, esta dio nada, pero Dios dice que vio en ella todo, dice, ella lo dio todo y exaltó el momento y les llamó a sus discípulos. Y entonces cuando nosotros damos también, la pregunta es, si lo que yo estoy dando muestra realmente, le muestra a Dios y me muestra a mí que realmente la gracia de Dios ha provocado gozo y el gozo ha provocado generosidad en mí. ¿Esto refleja lo que yo estoy dando? ¿O lo que yo estoy dando refleja, como decía el Señor en el momento que daban las ofrendas, refleja que estoy dando solo lo que me sobra? Estoy dando lo que me sobra porque de repente hice mis cálculos y entonces ya pagué la casa, la luz, hice todo lo demás y entonces lo que me queda, lo poquito que me queda, de ahí de repente doy algo para el Señor. O como digo muchas veces, o a veces metemos la mano en el bolsillo y a veces a ver qué es lo que sale y le damos al Señor. No, ese no es un dar como creyentes que debemos hacerlo. ¿Tenemos que dar? Sí, cada día, dice, conforme a nuestra prosperidad, tenemos nosotros que dar. ¿Tenemos que quedarnos en un límite? No. ¿Podemos comenzar con algo? Sí, puedes comenzar, pero no te quedes en ese porcentaje. No te quedes en ese porcentaje diciendo, ese es el porcentaje que tengo que dar. No, no te equivoques. Ni aun los judíos se quedaban en un 10%, sino ellos daban muchísimo más, obligatoriamente, y además sus ofrendas voluntarias. Pero hoy el Señor está viendo igual nuestros corazones generosos y está viendo y está esperando nuestros corazones, porque recuerden que ofrendar es parte también de la adoración a nuestro Dios. Entonces no podemos desligar esto, si es parte de la adoración a Dios y es la oración que decía David, Señor, todo es tuyo. Y aún quiénes somos nosotros para atrevernos a darte lo que es tuyo. Pero no hay otra cosa, porque nada de lo que tenemos es nuestro, es tuyo. ¿Y cómo no darte, Señor? Si tú has dado tu vida por nosotros, nos has dado una nueva vida, nos has llenado de gracia, ¿cómo no dar, Señor, para tu obra? ¿Cómo no dar, Señor, para el bienestar de mis hermanos? ¿Cómo no dar para ayudar a otras personas? ¿Cómo no dar, Señor, para las misiones, para que tu evangelio se siga difundiendo, Señor? ¿Cómo no dar para todo ello, mi Dios? Gracias le damos al Señor y es mi oración que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones como lo hizo también en el tiempo de David y en las iglesias de Macedonia. Que aún de nuestras necesidades el Señor pueda poner ese gozo abundante y nuestros corazones puedan desbordar en generosidad para con el Señor. Amén. Si esta enseñanza ha bendecido tu vida, yo te pido que tú le des un me gusta al finalizar del video y puedas seguir difundiendo la palabra de Dios.